Señoras y señores, buenos días. Estamos ya en Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador, como es Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 FM y también SR Radio. Hoy estaremos y proponemos el tema: el rol de la Corte Constitucional en el Ecuador. Este tema lo vamos a analizar para visualizar las profundidades de la Corte Constitucional en la República del Ecuador. Nuestro invitado, el doctor Salvador Merino, con quien vamos a hacer este análisis y evaluación de la Corte Constitucional, es un experto constitucionalista y conocedor de los temas jurídicos del Estado y también de otros estados a nivel global. Pero antes de ello, quiero saludar al doctor Salvador Merino. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Lindo. Primeramente, permítame extenderle un caluroso abrazo a los radioescuchas que nos sintonizan por la 106.1 y me siento privilegiado de que nuevamente pueda estar sentado en este lugar. Perfectamente, doctor, ¿no? Y nosotros también, porque la acuciosidad suya de decir, ¿ustedes saben cuál es el rol de la Corte Constitucional? Claro, es un tema que se lo ha dejado o se lo ha desprendido de los análisis y evaluaciones de los ciudadanos dentro de la estructura del Estado y de la República del Ecuador en lo que son las bases de las divisiones de los poderes, como lo sustentaban a nivel internacional, no solamente Montesquieu, sino de allí surgió, de la Revolución Francesa, dicha división de poderes. Doctor, antes de ello quiero iniciar diciendo lo siguiente de la Corte Constitucional. La definición es la que realiza el control constitucional. Y más abajo dice administra justicia constitucional. Y eso es lo que queremos abordar con el doctor Salvador Merino. Doctor, buenos días. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el rol de la Corte Constitucional, doctor, en el Ecuador? Bueno, remitiéndonos al texto normativo de la Constitución, dice que es el máximo órgano de interpretación y administración de justicia constitucional. En esa medida, la Constitución le da a la Corte Constitucional una supremacía, llamémosle, que no se puede comparar. De Dios, una supremacía de Dios. Es una supremacía bastante alta, sí, porque la Corte Constitucional puede revisar todos los actos. Hay unas excepciones, obviamente, ya después cuando se desarrolla la ley, pero en lo general puede revisar todos los actos de poder público de las 5 funciones del Estado. Y en esa medida puede pronunciarse respecto a cada una de ellas y fijar precedentes, recordando que los pronunciamientos que ellos expiden son de carácter vinculantes e inapelables. Doctor, cuando yo le consulto el rol de la Corte Constitucional en el Ecuador y usted dice, es el máximo organismo de interpretación de la Constitución de la República del Ecuador, la del 2008, por supuesto. Yo le consulto, ¿cómo queda el poder legislativo cuando en los anteriores congresos de la República se decía, el diputado es el que puede interpretar la Constitución de la República del Ecuador, mas no un abogado? Así es. Se supone que esa interpretación todavía queda, es una potestad justamente legislativa. No la ha quitado el constituyente justamente de la Constitución de 2008. El tema es que al hacer control de constitucionalidad, la Corte Constitucional puede realizar esta interpretación y ve si la interpretación del legislativo es como una revisión. Ve si la interpretación del legislativo es conforme a la Constitución o no. Y si no lo es, puede derogarla. Por eso le saben llamar doctrinariamente que la Corte Constitucional es un legislador negativo, porque tiene la facultad de expulsar normas del ordenamiento jurídico, más no la creación de las mismas. Sin embargo, nosotros podemos observar que en varios pronunciamientos la Corte, si bien no legisla, ha mandado a legislar. Ha dicho, aquí existe un vacío normativo o aquí una incompatibilidad normativa. Legislativo legisla en el término de tanto tiempo. También tenemos un ejemplo de matrimonio igualitario, que la Corte Constitucional, si bien no legisló, prácticamente el Código Civil, que en este caso decía que es el tema, que el matrimonio es entre hombre y mujer, lo derogó, esa parte, por ejemplo. Dijo que tiene que derogarse porque es inconstitucional y quedó vigente la interpretación que hizo la Corte en esa sentencia. O sea, no legisla, pero a través de sus resoluciones y fallos o sus dictámenes prácticamente está cimentando una jurisprudencia que a lo mejor no está escrita como norma o como artículo jurídico, sino que se recurre a ella para decir
esto dice la Corte Constitucional y no podemos traspasar lo que ya ha dicho la Corte Constitucional, doctor. Exactamente. No legisla, pero en efecto es prácticamente como legislar. Como le digo, Claro. no cumple la función de un órgano legislativo porque obviamente está la función legislativa quien lo hace. Pero el poder de mandar legislar. Porque ¿qué pasa si la Corte manda legislar y el legislativo no lo hace? Puede destituirlos. Entonces en esta cuestión es obligatorio lo que tienen que hacer cuando la Corte Constitucional decide. Ahora, es interesante tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional forma parte del llamado bloque de constitucionalidad. ¿Cuál es el bloque de constitucionalidad? Es un instrumento a través del cual normas que sin necesidad de estar en expreso determinadas como ser de igual jerarquía que la Constitución, lo son. En ese sentido, si bien nosotros decimos, vivimos en un Estado constitucional de derechos donde la Constitución es la norma suprema, Claro. los instrumentos internacionales de derechos humanos también forman parte como de una norma suprema cuando contienen mayores beneficios o desarrollan de mejor manera los derechos, y la jurisprudencia de la Corte también está al mismo nivel que la Constitución. Por eso, a pesar de que no se lo diga textualmente, forman parte de este bloque de constitucionalidad. Por tanto, la jurisprudencia tiene el rango de la Constitución. Ujú. Y ahí justamente radica, digamos, el malestar o el no entendimiento de la gente al decir, ¿por qué este órgano tiene tanto poder? Porque al fin y al cabo la constituyente nosotros lo elegimos. Claro. Una constituyente. Claro. Ahora, doctor, yo le quiero preguntar algo que usted lo acaba de manifestar, pero quiero hacer aterrizar su mensaje con una pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el día de mañana yo me siento afectado? Por ejemplo, un presidente de la República está en ejercicio de funciones. De pronto la Constitución dice 2 periodos y el presidente está en los 2 periodos. De pronto el presidente dice, quiero una interpretación de la Corte Constitucional sobre el proceso de elección y la necesidad mía, personal, de un derecho de continuar en la presidencia de la República, y le consulto a los ciudadanos su voluntad para que pueda ser a lo mejor analizada y evaluada por la Corte Constitucional. ¿Qué pasaría si entra la Corte Constitucional a evaluar una acción, por ejemplo, ciudadana de respaldo e interpreta y dice, los ciudadanos han pedido una elección indefinida, doctor? En teoría lo hace, porque la Corte Constitucional también hace control de constitucionalidad respecto a la democracia directa, los mecanismos de democracia directa, que en este caso el presidente tendría que llamar a un plebiscito o consulta popular, por decirlo así, de términos generales. Yeah. Ahora, las consultas populares se dividen en muchas fases, puede ser referéndum, puede ser plebiscito, pero en este caso sería un plebiscito el que usted me plantea, y obviamente la Corte Constitucional, previo a llamarse a consulta, hace un control previo de constitucionalidad y dice, lo que me está pidiendo el presidente lo permite la Constitución, y si en esa medida razona y dice, en verdad sí, lo pone en conocimiento de la ciudadanía. Y en esa medida, en cambio, dice, no, es contraria a la Constitución porque la Constitución dice que son 4 años y es un periodo indefinido y tiene que ser más bien mediante una reforma a la Constitución, que es mediante referéndum, ahí lo niega. Entonces, la Corte Constitucional tiene justamente el deber de controlar que lo que los actos de poder público solicitan sean conformes con la Constitución. En este caso puntual, cuando son consultas populares hay control preventivo. La Corte Constitucional tiene que dar un dictamen previo a que se haga una consulta. Ahora, doctor, yo quiero consultarle porque más adelante ya queremos ir analizando, por ejemplo, los decretos leyes del presidente actual y cuál es la posición de la Corte Constitucional y también la legitimidad del pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a algo que parece sencillo, pero que es lo más supremo en una república del Ecuador. Doctor, justicia constitucional, porque esta palabra la noté. Justicia constitucional. ¿Y cómo queda el Poder Judicial de la República del Ecuador? A ver, se supone que todos los jueces, tanto de primer nivel, de segundo nivel, de la Corte Nacional de Justicia, son constitucionales todos. Cuando usted presenta una garantía constitucional, por ejemplo, una acción de protección, un habeas data, un habeas corpus, es conocido por cualquier juez de primera instancia, porque todos los jueces pueden tener su especialidad. Uno puede ser en penal, otro puede ser en civil, otro puede ser en familia, pero todos son constitucionales. Y al momento que se presenta una acción de protección, ellos dejan su rol de civilistas, de penalistas, la especialización que tienen, para ser constitucionales. Y se vuelcan a ese rol. Por tanto, al ser la Constitución
la norma suprema, lo primero que se exige es que los jueces sean constitucionalistas, en pocas palabras. Porque todas sus decisiones, sean civiles, penales, familiares, tienen que estar conforme a la Constitución. La justicia constitucional no solo la compone la Corte Constitucional, como le digo, también la componen los órganos judiciales ordinarios, en su rol cuando conocen garantías jurisdiccionales. Pero, doctor, acláreme allí una situación. ¿Cómo queda, por ejemplo, los fallos de primera instancia, segunda instancia y los de casación que supuestamente en años anteriores, en la historia jurídica del Ecuador y de la Corte Constitucional, los fallos de casación eran la última instancia? Pero hoy se crea otra instancia más en la Constitución del 2008 y se llama Justicia Constitucional. Si veo que mi derecho está afectado, aplico y la encauzo al tema constitucional, doctor. Así es la novedad, digamos, de este Estado constitucional de derechos. Llamémosle que la Corte Nacional de Justicia, cuando emite sus resoluciones en casación, es la última instancia, pero dentro de la justicia ordinaria. Entonces ahí ya no podemos hacer nada, es inapelable. Sin embargo, nos queda lo que se dice la justicia constitucional. Si nosotros vemos que ese fallo de casación vulnera derechos constitucionales, tenemos la opción de acudir ante la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Y la Corte Constitucional tiene la potestad de dejar sin efecto esas resoluciones e incluso, a día de hoy, bajo el control de méritos, puede no solo dejarlas sin efecto, sino conocer el fondo del asunto y decidir sobre eso. Muchas personas critican eso porque dicen, ese no es el rol de la Corte. Si el rol de la Corte es la justicia constitucional, es simplemente velar por los derechos constitucionales, más no decidir sobre el fondo. Lo máximo que podría hacer es dejar sin efecto y que un juez ordinario que tiene la competencia vuelva a decidir sobre eso, o sea, tomando en cuenta el pronunciamiento. Pero no que la Corte Constitucional asuma facultades ordinarias y resuelva. Ese es el problema actualmente que, digamos, se está debatiendo. Pero bueno, en teoría, la Corte Constitucional, en este caso, como le digo, la justicia constitucional, si bien está compuesta por los órganos de primer nivel y segundo nivel y los órganos ordinarios, estos órganos ordinarios no tienen esa fuerza de obligación, obligatoria, la vinculante, porque esas resoluciones pueden ser apeladas. La última palabra, al fin y al cabo, la tiene la Corte Constitucional. Porque si yo presento una garantía constitucional, una acción de protección, por ejemplo, la conoce el juez de primer nivel, la puede negar o la puede aceptar, sube a la sala. Esta sala la conoce, la puede negar o la puede aceptar, y si yo estoy inconforme con esto, voy a la Corte Constitucional. Y al fin y al cabo, el que tiene la última palabra es la Corte Constitucional. A pesar que el fallo de sala, por decirlo así, de los jueces ordinarios, ya se puede ejecutar, se ejecutaría. Pero si la Corte Constitucional en el conocimiento ve que el fallo de sala no es conforme a la Constitución o vulneró derechos constitucionales, la Corte Constitucional tiene la última palabra. Doctor, ¿qué tan pertinente es el trabajo de la Corte Constitucional? Lo que ellos dejan como doctrina y como materia de estudio, porque eso hay que estudiarlo para ver si está correctamente afincadas las resoluciones y los dictámenes de los jueces constitucionales de acuerdo a lo que es la República del Ecuador y también el constitucionalismo, no solamente ecuatoriano, sino a nivel internacional, señor doctor. Mira, yo hoy me voy a permitir, desde la impertinencia de mi juventud, hacer una crítica, realmente. La juventud no significa que no se tiene conocimiento. El No, conocimiento no es... La inteligencia o el conocimiento no es edad biológica, señor doctor. No, por favor. Lo único que digo es, tal vez me vuelco al tema de mi falta de experiencia, pero yo sí soy muy crítico a veces con el decisionismo de la Corte Constitucional. Perfecto. Porque, verá, yo respeto mucho ese órgano, creo que hay calidad, realmente. Sobre todo desde la conformación de 2019 hay un cambio sustancial. Es un órgano que en su tiempo tuvo bastante legitimidad, actualmente es criticada, pero que ha sabido mantener, digamos, a mi criterio, una corte de lujo realmente, porque ha sabido mantener unos criterios bastante apegados a derechos y constitucionales y protegiendo los derechos de las personas. Sin embargo, hay bastantes criterios de la Corte Constitucional donde es escasa la motivación. Y ellos son justamente los que tienen que velar la motivación, porque usted se da cuenta, la motivación es un derecho constitucional. La Corte Constitucional, es más, ha emitido reglas para que usted pueda determinar cuándo un juez, cuándo un acto de poder público, cuándo una resolución administrativa carece de motivación. Y hay muchos pronunciamientos de la Corte Constitucional donde la motivación se agota en simplemente decir no es conforme a la Constitución y gracias. Y es algo que ese decisionismo, a mi criterio, está afectando bastante el Estado constitucional de derechos. O sea, no hay las fuentes del derecho que están en la motivación para poder gestar lo que sería el aspecto ya de sostener ya jurídicamente la posición
a un determinado momento. Exactamente, cuando en un caso concreto la Corte no logra con suficiencia, digamos, justificar por qué tomó esa decisión. Y esa suficiencia lo puede tener a través de la doctrina, jurisprudencia, leyes, tratados internacionales, Claro. incluso legislación comparada. Pero la Corte a veces es como que se le plantea un problema jurídico. Por ejemplo, el caso de las zonas francas, que nosotros vamos a hablar más después, se plantean problemas jurídicos bastante fuertes, pero en 2 párrafos los descarta. Y es como que ese decisionismo, porque ya no se puede revisar, ellos ya no se pueden pronunciar, no hay otro órgano más claro que les pueda revisar esas sentencias, es lo que de cierta manera causa incomodidad a mí en lo personal, porque no me están justificando la razón por la cual en realidad están desechando. Simplemente es muy simplista. Pero lo que usted me acaba de manifestar, doctor, es sumamente Grave. grave. ¿Por qué? Porque estamos sometidos simplemente al desconocimiento del juez constitucional sobre temas constitucionales de la República del Ecuador para que puedan generar, a lo mejor como fuentes del derecho en materia de estudio, dichos pronunciamientos. Sí, bueno, a día de hoy el abogado, bueno, ni siquiera, mira, vamos al primer punto. A día de hoy el abogado ni siquiera tiene que ser, por decir, constitucionalista, pero tiene que saber todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional. A día de hoy los pronunciamientos de la Corte Constitucional están obviamente por encima de la doctrina y de las demás fuentes del derecho. Está a nivel de la Constitución. Por tanto, un abogado que no esté preparado y no esté actualizado respecto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional es un abogado que está obsoleto. O sea, doctor, le hago la consulta. Si, por ejemplo, tenemos un juicio laboral, un juicio civil o un juicio penal, simplemente Código Integral Penal y todo lo demás, dejémoslo a un lado, vámonos por la Constitución. ¿Puedo razonar así? Sí, totalmente. Se pueden declarar nulidades. O sea, es totalmente increíble el tema de cómo se protege actualmente la Constitución, que está bien. Pero obviamente, como le digo, no hay que caer en el decisionismo. Ese es el tema. Porque, verá, yo puedo estar muy conforme, por ejemplo, yo estoy conforme con el fallo de la Corte respecto a las zonas francas. Lo que me molesta es que no haya argumentado. Porque tú eres el órgano que tienes que decirme por qué no. De ahí yo puedo estar conforme o no conforme con alguna decisión. El tema es que ellos tienen el deber de motivarlas. Entonces, el de las zonas francas me pareció interesante porque, digamos, lo desestimó. Ya, estoy conforme en parte, pero no estoy conforme respecto a la motivación que realizaron. Y me parece, de cierta manera, un poquito grave, al ser un órgano, el máximo órgano de interpretación constitucional y administración de justicia, que sea quien no está motivando sus sentencias. Bueno, y volviendo al punto anterior, es, como le digo, actualmente la justicia constitucional está enmarcada en todo. Si bien hablamos de justicia constitucional, las garantías jurisdiccionales, el tema de las acciones públicas de inconstitucionalidad, en realidad la justicia constitucional está metida en todas las materias. Ya, pero doctor, ¿pero no cree que se está, o la Constitución le metió en un gran problema a la Corte Constitucional al crear este órgano? Y además de ello, los jueces no están metiéndose en graves problemas en lo que sería la aplicación de las normas constitucionales y los cuerpos jurídicos secundarios que surgen de la misma Constitución. ¿En qué sentido, doctor? Por ejemplo, usted dice fallos, dictámenes o incluso demandas que puedan introducirse con el tema constitucional. ¿Una sola corte para 17 millones de ecuatorianos? Bueno, ahí radica el tema de la legitimidad, en cambio. Claro. Es lo que veníamos hablando antes de, este no es un órgano de por sí soberano, por llamarlo así, porque al fin y al cabo no ha sido elegido directamente por los soberanos que somos nosotros. Pero a pesar de no ser elegido a través de las urnas y con la voluntad de nosotros, tiene una potestad increíble. O sea, esa es una cuestión. Ahora, pero dentro de la Constitución nada más. Mira, en teoría es que si entendemos que el Estado de Derecho en Ecuador es actualmente Estado constitucional de derechos, tener, digamos, este tema de control sobre los actos de poder público respecto a la Constitución es tener poder sobre todo. Porque hacer la Constitución la norma suprema, tienen control de todas las demás leyes expedidas o actos normativos, desde resoluciones administrativas de carácter general hasta leyes orgánicas. Exactamente, pero surgidas en la Constitución de Montecristi del 2008. Sí, yo creo que ahí el constituyente debió delimitar bien las funciones. Las dejó muy abiertas, a mi criterio. Las dejó muy, muy abiertas. Si usted, o sea, el tema que si hacemos justamente la Constitución nos llama que para hacer una interpretación de la Constitución y de las normas constitucionales hay que hacerlo en sentido integral. ¿Abiertas en favor del Estado o en contra del Estado, doctor?
a favor de la Corte Constitucional ante ese órgano, porque ahí te dice claramente, la Corte Constitucional tendrá las siguientes atribuciones, y te enumero unas 12. Claro. Y no son tan cerradas, las deja un poquito abiertas. Entonces, cuando se desarrolla la ley, al ser tan abiertas, el legislador no tiene un límite, porque los propios límites al desarrollar las leyes las pone la Constitución. Por ejemplo, en el caso de los decretos leyes, los decretos leyes cuando se expiden, cuando sí hay legislativo, pero son urgencia económica. La Constitución le dice, podrá expedir y calificarlos de urgente. Ya le pone un límite a la Asamblea, le dice, solo puede calificarlos de urgente el presidente. Claro. Y le dice aparte de eso, en 30 días. Ya le corta el trámite ordinario. Entonces esos límites los fija la propia Constitución. A ese punto voy. El constituyente no limitó muy bien las funciones de la Corte Constitucional. Y a mi criterio, a veces la Corte Constitucional se explaya en sus competencias. Yo soy muy crítico de la figura del control de méritos, que está perfecta para, digamos, velar por los derechos de los ciudadanos, pero para mí es una facultad que la Corte Constitucional no está prevista en la Constitución. Y es una figura jurídica creada mediante jurisprudencia. Así de alarmante es. Crearon ellos crearon una institución jurídica que no estaba prevista en la Constitución. Pero en el ánimo de proteger derechos constitucionales, y bajo ese fin, y otras argumentaciones que hicieron en ese fallo, crearon una institución jurídica para que ellas puedan revisar el fondo de la sentencia que se está discutiendo. Ahora, doctor, sí, está bien lo que usted está manifestando y le quiero consultar allí. Cuando hablamos de la Corte Constitucional y hablamos de la Constitución de Montecristi del 2008, estamos hablando de que, tal cual conocemos, por ejemplo, las bases del republicanismo, poder ejecutivo, poder legislativo y judicial. En el 2008, ¿qué se introdujo de modelo de gobierno en la República del Ecuador? Se supone que somos un Estado republicano. Se supone. Se supone. Pero no lo somos. En teoría innovamos con las funciones. Somos 5 funciones ahora, que se traducen en 5 poderes. Pero el poder fue degradado a función. Ahora se llaman funciones, así es, ya no se llaman poderes. Claro. Es una innovación sacada de la Constitución de Venezuela. Venezuela tiene 5 funciones también. Pero usted está diciendo algo interesante. De poder pasamos a funciones. Somos 5 funciones. Pero en cambio, resulta que la Corte Constitucional tiene una supremacía de poder frente a las funciones. Sí. Y resulta que las funciones están en un nivel a lo mejor de rango inferior al de la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional en el Ecuador es una deidad. Sí, a ver, llamémosla así. Realmente que la Corte, a través de sus pronunciamientos, está por encima de las 5 funciones, porque hace control de constitucionalidad de las 5 funciones del Estado. Por tanto, cualquier acto de poder público, que en este caso el legislativo se pronuncia por lo general a través de decretos, perdón, el ejecutivo, el legislativo a través de leyes, el judicial a través de sentencias, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo General Electoral a través de resoluciones o actos normativos de carácter general que puedan sacar a través de reglamentos. Todas esas manifestaciones de los actos del poder público están sujetos a control de constitucionalidad de la Corte Constitucional. ¿Cuál es el tema? Que la Corte Constitucional no puede actuar de oficio, salvo en algunos casos, como es en este caso, por ejemplo, de los decretos leyes. Pero por lo general no actúa de oficio. Alguien tiene que poner en conocimiento de la Corte Constitucional y decir, esta norma a nuestro criterio es inconstitucional, Corte realiza el control de constitucionalidad respecto a tal acto normativo o acto administrativo de carácter general. Si alguien lo dice. Puede, o sea, justamente se llama donación pública de inconstitucionalidad, que está cualquier persona legitimada a presentarla. Se llaman acciones públicas de inconstitucionalidad. Como le digo, no actúa por lo general de oficio. Son ciertos casos excepcionales donde actúa directamente de oficio, como le digo, es el caso del decreto de ley, que hace un control preventivo, sin necesidad de que se recurra a las acciones públicas de inconstitucionalidad, sino que el legislativo, en este caso, envía directamente a la Corte Constitucional para que, previa a su promulgación, la revise. Pero, doctor, son excepcionales los casos. Pero, ¿este sistema se llama republicanismo o no? ¿Qué nombre debería tener? Es que ahí tenemos varias fuentes. En teoría, sí estamos organizados como forma de república, en teoría. Pero el tema que a la palabra que tenemos que prestarle más atención es el artículo 1, que nos habla directamente de un Estado constitucional de derechos. Al decir que es constitucional de derechos, nos está diciendo que la Constitución
es la madre de todas, digamos, de todas las normas y de cómo nosotros nos vamos a estructurar republicanamente. Y en esta cuestión, en el constitucionalismo se ha hablado quién debe ser el protector de la Constitución. La Corte Constitucional. Exacto. Esto no es un debate que nosotros nos hemos ingeniado, por llamarlo así. Y es un debate que lleva años. Pero, o sea, en el momento que usted dice, esta es una constitución de derechos constitucionales, allí nos están quitando libertades. Porque si no mal recuerdo, el segundo inciso dice, la máxima autoridad sería el pueblo y el soberano. O sea, la Corte Constitucional obedece a la Constitución del 2008. Sí. Pero no obedece o representa al pueblo ecuatoriano que de acuerdo a la misma Constitución dice es el soberano, la máxima autoridad. Y la deidad en la República del Ecuador frente a la Corte Constitucional es el pueblo ecuatoriano. Sí. No sé qué opina usted, doctor. No. Porque, o sea, tiene una instancia suprema de supremacía muy alta la Corte Constitucional. Sí, no, eso es ineludible, realmente. La Corte Constitucional tiene un poder actualmente inequiparable, como le dije. O sea, no tiene comparación con ningún otro poder, imagínense, con ninguna de las funciones del Estado. ¿Ninguna? No. Ninguna, las exactamente. De la Corte son exclusivas, realmente, las competencias que tiene. Únicamente quien puede frenar a la Corte Constitucional sería el soberano, que es el pueblo ecuatoriano. Sí, pero dése cuenta que para pronunciarnos nosotros necesitamos criterio de la Corte Constitucional. Entonces, si nosotros quisiéramos restarle potestades o competencias a la Corte Constitucional, sería a través de un referéndum constitucional. Y es complicado el tema de los referendos. Es un poquito complicada la tramitación. Hay bastantes limitaciones, tanto formales como materiales. Y ustedes se cuenta que la Corte Constitucional va a querer protegerse. Claro, sería interesante de ver eso, por ejemplo, acudir a las dos normas constitucionales, expresión y opinión, y voto, para ver qué dice la Corte Constitucional, si está de acuerdo en que el pueblo ecuatoriano pueda juzgar la forma de cómo se articuló la Corte Constitucional dentro de la Constitución del 2008. ¿Sabe? A mí, yo siempre me hice hay una cuestión. Yo creo que el único que podría, digamos, llamémoslo revisar, porque no sería la palabra técnica, sino para el entendimiento de la ciudadanía, que podría revisar estos pronunciamientos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Ese sería el único organismo que podría, digamos, hacer una especie de revisión, porque ese sí está por encima, en la propia Corte. Pero llegar a la Corte Interamericana es cuestión seria, o sea, es... No, doctor, interesante el tema que usted está desarrollando sobre el tema de la Corte Constitucional. Claro, Lyndon me hace referencia de un mensaje que nos envían, dice, antes era la Corte Suprema, tenía las salas especializadas para resolver estos temas. Primera instancia, jueces, segunda instancia, Corte Superior y Justicia, y la tercera instancia, que eran los ministros de la Corte Suprema. Claro, eso era anteriormente. Sí. Ahora estamos hablando... de justicia constitucional. De justicia constitucional. Claro, allí nos metieron a lo mejor lo que era el control social de la gente. Sí, verá, a ver, hay que tener claro. Los órganos ordinarios, es que esta es la confusión que radica. Los órganos ordinarios, pese a ser órganos ordinarios, también administran justicia constitucional. Porque todas sus decisiones son constitucionales. Son constitucionales, tienen que ser conforme a la Constitución. Claro. Entonces, se supone que la Corte lo único que hace es una revisión de esos fallos, nada más. Revisar si en realidad respetaron las normas constitucionales. Por ejemplo, por lo general en casación se saben bajar esas sentencias porque no tienen motivación, porque no respetaron el debido proceso, no respetaron el derecho a la defensa. Y son cuestiones que tienen que haberlas cumplido ellos como jueces también, aparte de ser ordinarios y especializados en sus diferentes salas, son jueces constitucionales, como le digo. Yeah. Pero en esa medida, al ser un Estado constitucional de derechos, lo primero que uno se pregunta es ¿quién es el protector de la Constitución? Y aquí hubo varios pronunciamientos de varios doctrinarios. Decían unos que tiene que ser el Ejecutivo, otros decían que tiene que ser el Legislativo. Y al final se quedó que tiene que ser un órgano especializado. Eso fue la doctrina. Ya. Doctor, una pregunta más sobre esta de la Corte Constitucional, porque quiero topar el tema de los decretos, leyes y la potestad que tiene la Corte Constitucional. ¿Tiene legitimidad la Corte Constitucional? Usted ya lo manifestó, pero le pregunto nuevamente. ¿Tiene legitimidad la Corte Constitucional porque prácticamente se convierte en un ente
superior a los 5 funciones que tiene actualmente la República del Ecuador. Sí, yo creo hay que abarcarlo de dos puntos. Mira, yo, como le dije, soy muy partidario de que exista Corte Constitucional. Realmente, la mayoría de fallos han sido bastante gratificantes al leerlos, porque usted no tiene idea de las horrorosidades que uno lee con los jueces de primera, segunda instancia, incluso de casación. Son alarmantes. Y usted sabe bien que la justicia actualmente la justicia en sí, la justicia ordinaria no goza de un grado de legitimidad alto. ¿Pero por experticia no clara o por desconocimiento, doctor, de sus fallos? Yo creo que desconocimiento por parte e intereses exógenos. Pero allí tendríamos que buscar simplemente la perfección de los jueces, que tengan ese conocimiento y esa característica de haber revisado a lo mejor datos de algunos pronunciamientos jurídicos, doctrina. Sí, la probidad y la idoneidad de los Exactamente. juzgadores. Pero al fin y al cabo, yo soy muy consciente que en este país no existe la meritocracia. Realmente que no se puede pasar mucho y todo está debido a los intereses de otras personas. Y así llegan jueces, y llegan funcionarios públicos, eso no creo que sea novedad para nadie. Y en esa medida necesitamos justamente un órgano que haga ese control. Porque si no, las decisiones se pueden quedar en pie y en vez de justamente conseguir lo que es el fin, la justicia, es todo lo contrario. Sin embargo, creo que la Corte Constitucional actualmente no goza de la legitimidad suficiente. Pero yo creo que se debe a una falta de entendimiento por parte de nosotros los ciudadanos. Muchas personas dicen que, y recalco esto que usted también dijo, Lyndon, que nosotros somos el pueblo soberano. Nosotros tenemos la última palabra y no hay voluntad por encima de lo que nosotros nos pronunciemos. Sin embargo, sí hay críticas respecto a eso. Sí tenemos un límite nosotros como voluntad soberana. Y el límite es el respeto a los derechos. Por eso, por ejemplo, Ramiro Ávila Santamaría, que era ex juez de la Corte Constitucional, decía: los derechos no están sujetos a votos. Es como si nosotros de un día para otro dijéramos: queremos matar, vamos a consulta popular, porque nosotros somos el pueblo soberano y queremos que haya esa libertad de que podamos matarnos entre nosotros. No se puede, porque justamente esos derechos no estamos sujetos. Nosotros tenemos derechos a la inviolabilidad de la vida, y en esa medida los derechos no están sujetos. Por eso la voluntad del constituyente sí tiene un límite no explícito, pero sí implícito. ¿Y cuál es? El respeto a los principios generales del derecho. Y el respeto de los principios generales del derecho es el respeto a las libertades, el respeto a los derechos, a la dignidad humana. Y en esa medida no hay voluntad soberana que puede ir en contra de los principios generales del derecho. Claro, exactamente. No, en eso estamos claros, doctor. Pero lo que yo le consulto es la legitimidad de esta Corte Constitucional, más allá de lo que usted acabó de manifestar, y también la posición que puede tener el soberano. Porque en la Constitución de Montecristi, ¿quién votó? Fue el pueblo ecuatoriano. Pero nunca le aclararon sobre el tema de la justicia constitucional en la República del Ecuador, de este órgano, de la Corte Constitucional, que iba a tener a lo mejor deberes superiores a las 5 funciones del Estado ecuatoriano. Entonces, llegará un momento que vamos a decir: el máximo poder de la República del Ecuador se llama Corte Constitucional, señor doctor. Me parece curioso, pero podría ser realmente. O sea, la Corte Constitucional, con las funciones que tiene, eso, tengámoslo claro, es casi como un poder más, en términos generales, casi como un poder más. Y obviamente al ejercer sus funciones está por encima de ellos en algunas ocasiones. Y de hecho es así. Es así en la práctica. Sí. Pero se supone que eso es en pro de proteger los derechos de la ciudadanía. Es que ese es el fin. En pro de proteger los derechos de la ciudadanía, doctor. Es que claro, o sea, si se da cuenta, ¿quién es la Constitución? ¿Quién la aprobó? El pueblo. El pueblo. ¿Y quién es el protector de la Constitución? La Corte Constitucional. Pero ese cuento nos lo metieron en la Constitución de Montecristi los señores constituyentes que tenían aspectos ideológicos muy profundos, señor doctor. Ahí decía Ferrayoli: es necesario someter a todo el pueblo a este tipo de consultas de aprobación de constituciones y esas cuestiones, porque son cuestiones muy técnicas. Y el pueblo a veces no conoce, o es inmaduro inclusive, es pasionalista. El Ecuador es pasionalista. Claro. ¿Cuántas veces hemos tenido cuántas constituciones desde 1830? Y nos hemos manejado más por cuestiones pasionales. La Constitución de 2008 es un voto de confianza a Correa. Llamémoslo así. La Constitución de 2008 no fue, o sea, es muy técnica, o sea, no es tan técnica, por llamarlo así, pero sí, o sea, hay unas cuestiones que si yo no fuera abogado no voy a entenderlas. No las voy a entender. Entonces, son cuestiones tan técnicas que se discuten a través de un proceso constituyente, que realmente lo que uno quiere hacer ciudadano es depositar su voto de confianza hacia la persona que lo está promulgando. En este caso fue Correa. Y tal vez la ciudadanía no fue consciente de la potestad que le dio en este caso al rol de la Corte Constitucional, si no estaba de acuerdo.
Y simplemente fue como que dijo, si el presidente de esa época fue de mi agrado y confío en él, es mi voto de confianza. Y esa es una crítica que siempre se le hace al soberano. El soberano es lo suficientemente maduro y lo suficientemente conocedor para poder aprobar este tipo de textos. ¿Qué dice usted, doctor? Yo creo que no, realmente no, pero tampoco estoy en contra de limitar los derechos de participación. Sería realmente alarmante que se dijera solo personas de título de tercer nivel podrán ir a las urnas. No, eso es limitar. O sea, la democracia directa tiene que ser limpia. Nada de obstaculizarle el camino. Lo que sí veo una situación, por ejemplo, funciones como la función electoral no deberían de ponerle espinas ni tampoco trancas a lo que sería el camino de una expresión y opinión libre y verdadera. Para lo que usted acaba de manifestar, para que el ciudadano tenga los suficientes insumos e herramientas de lo que es la información electoral política para saber determinar y decidir sobre temas de Estado. Claro, en esa época nos dijeron la constitución de los corazones calientes, ardientes y todo lo demás, pero nunca dijeron de que era una corte constitucional la que iba a tener el poder absoluto en la República del Ecuador. Sí, yo creo que también en la práctica eso se fue ya todavía incluso ampliando. Claro. Pero, mira, o sea, el rol de la corte en sí no está mal, como le digo. El tema es que si digamos, y es algo legítimo, obviamente, si el soberano no está de acuerdo con ese poder que tiene la Corte Constitucional, sí puede limitarlo de cierta manera. Pero, o sea sería a través de una reforma a la Constitución realmente, a través de referéndum. Pero en sí, eliminar la Corte Constitucional a mí me parecería una decisión bastante precipitada y realmente contraria a derecho. A la Corte Constitucional lo que tenemos que acercarla es y decirle, tú eres parte del Estado y como parte del Estado tienes que defender los intereses del Estado. ¿Por qué le digo eso, doctor? Porque usted dijo, la Corte Constitucional defiende los derechos del ciudadano que votó por esa Corte Constitucional. Ahora sí aterricemos el tema de los decretos leyes, el tema de las zonas francas. ¿Usted cree que la Corte Constitucional defendió los derechos de los ciudadanos sobre un modelo económico que ya a nivel del mundo, esta forma económica está modificando constituciones y acuerdos comerciales? Ya, bueno, primero hablemos y para usted está en su derecho, claro, señor doctor. Hay que diferenciar entre la potestad que tiene el presidente de emitir decretos leyes. Después de la muerte cruzada. Sí, justamente. Porque hay dos formas de que puede emitir decretos leyes. Una cuando está todavía en funciones la Asamblea y otra cuando ya ha sido disuelta. Cuando esté en funciones la Asamblea, tiene que mandar el proyecto declarado como urgencia económica, o calificado por él como de urgencia económica, a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse en 30 días. ¿Qué pasa si no se pronuncia en esos 30 días? Automáticamente vuelve donde el presidente y el presidente la promulga mediante decreto ley. De ahí lo que hace, en el 140 de la Constitución, lo que hace el presidente es presentar un proyecto de ley, no un proyecto de decreto de ley como es ahora. Presenta un proyecto de ley que lo manda al legislativo, y si el legislativo no lo trata en 30 días, de ipso iure, o sea, decir de derecho, que se entiende como aceptado. Exactamente. Y por tanto, se expide a través de un decreto de ley y queda en pie. Esta potestad es diferente a la actual. ¿Por qué? ¿Cuál es, digamos, la diferencia radical entre esto? Primeramente aquí, el único que tiene la potestad de calificarlo como decreto ley de urgencia, y eso no se puede revisar, es el presidente. Es el presidente, porque tiene esa facultad y esa potestad. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay esa deliberación democrática? Porque al fin y al cabo, ¿qué hace la Asamblea? Deliberar. Bloques en contra, bloques a favor, luego se despide. ¿Qué pasa cuando no hay esa deliberación democrática? Cuando no hay ese contrapeso de los poderes. Cuando no hay esa separación de los poderes. El constituyente ha visto que tiene que ser la Corte Constitucional quien no haga control político. La Corte Constitucional está vetada de hacer control político. Siempre se enmarca el control jurisdiccional, es decir, al control de constitucionalidad. De la Constitución, ya. Entonces, ese decreto ley que expide el presidente tiene que ser revisado preventivamente, es decir, no se promulga hasta que lo revise la Corte, por la Corte Constitucional justamente. ¿Cuál es el problema aquí? Que le pone una limitación material y una limitación formal. ¿Cuál es la limitación formal?
el que le veníamos diciendo, que sea revisado por la Corte. Y la material, que sean de urgencia económica. Ya, perfecto. No pueden radicar sobre otra materia. Eso como primer punto. Entonces, diferenciar entre las dos. Una cuestión son los decretos leyes del 140 y otros son los decretos leyes del 148 cuando hay disolución de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasa, doctor, cuando hay la interpretación de la Corte Constitucional sobre si es procedente, valedero, dar luz verde o simplemente dejar esa responsabilidad a la próxima asamblea? Justamente, porque 148 dice todos los decretos leyes que se pidan en este periodo serán aprobados o, digamos, negados por la asamblea que se venga a posesionar en el periodo legislativo que va, en el periodo electoral que queda. Pero únicamente control constitucional. No, ellos sí pueden hacer control político. La Corte Constitucional. No, la Corte Constitucional sí hace control constitucional. Solo pueden hacer control. Por eso, de los decretos ley que estamos hablando en este momento. Los que pueden hacer control político ya es la nueva conformación. Es la nueva asamblea, claro. Exactamente, la nueva conformación de la asamblea. Sí, diga, doctor. Seguía. Ya. ¿Cuál es la peculiaridad? La presidencia, por ejemplo, en esos decretos leyes, cuando compareció a la Corte Constitucional, dijo: Corte Constitucional, tú no tienes la potestad de revisar si esto es de urgencia económica, porque solo el presidente puede calificarlos como tal. Por tanto, usted no se puede explayar en esa competencia. Usted únicamente tiene que hacer una revisión abstracta de la normativa que le estamos presentando para ver si eventualmente vulnera o no derechos constitucionales. Pero la calificación de urgencia económica usted no la puede realizar. Ya. Esa era la posición del presidente de la República. Perfecto. Y tomó como base un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde la Corte dice: la potestad de calificación de decretos de urgencia económica es potestad del presidente. Pero, y aquí radica el gran pero, ese pronunciamiento fue en razón de una interpretación del artículo 140 de la Constitución. Es decir, cuando la Asamblea está en funciones y no lo trata. Entonces la Corte aquí le hace la diferenciación. Le dice: al no existir un contrapeso, si bien yo no puedo hacer control político, sí tengo la potestad de revisar el carácter de urgencia económica. Entonces, por eso es que mandas el decreto ley en este caso, y aparte la Corte Constitucional en 3 días te dice: justifícame por qué es de urgencia económica. No solo revisa la norma, sino le pide justificativos aparte para en verdad ver si hace un dictamen favorable o no de que está cumpliendo con lo que pide la Constitución. Pero, doctor, ¿y allá no hay una inobservancia de la Corte Constitucional o de los jueces constitucionales? ¿En qué sentido, señor doctor? Antes del decreto de la muerte cruzada, claro, habían las 5 funciones que estaban operando en la República del Ecuador. Firmado el decreto de muerte cruzada, se produce una excepcionalidad dentro de las bases de las 5 funciones y de la República del Ecuador, en la cual, a criterio personal, posiblemente estoy equivocado, pero esa es mi tesis, ese es mi fundamento. La Corte Constitucional debió de haber observado la excepcionalidad que planteaba el decreto de la muerte cruzada y observar simplemente y analizar que la Asamblea Nacional Legislativa le falló a la República del Ecuador y que se produjo un decreto y en la cual se altera prácticamente lo que era la anterior composición del Estado ecuatoriano, señor doctor. No sé, esa es mi apreciación. Sí, y efectivamente lo hace la Corte. La Corte distingue, dice que este es un periodo extraordinario, porque obviamente pues estamos en una función del Estado, que es el legislativo. Claro. Y la Corte recalca que ellos no pueden legislar. Les recalca: yo no soy legislador. Le dice la Corte: yo lo único que hago es control de constitucionalidad. ¿Y qué pasa con la urgencia en materia, no solamente en materia económica? Pongámosle simplemente la palabra urgencia. ¿Qué pasa con la urgencia frente a los decretos leyes que el mismo artículo de la muerte cruzada le faculta a un presidente poder legislar a través de decretos leyes? Sí, puede. Verá, el decreto ley solo es en urgencia económica. Solo urgencia económica. Le cierra. Por eso la Corte lo primero que hace es, como califica esta urgencia, lo que hace la Corte primero es decir: veamos si dentro de las potestades ordinarias que tú tienes no existe esta facultad de poder expedir un decreto en este tipo de cuestiones. Es lo primero que hace. Revisa si las facultades ordinarias del presidente le permiten, tal vez a través de otro instrumento jurídico, realizar lo que está haciendo mediante decreto ley. Como no puede, o sea, si es una cuestión económica, el presidente tiene que hacerlo mediante decreto ley. La Corte dice: en realidad necesitas para digamos, normar estas materias, necesitas un decreto ley. Pero doctor, ¿por qué los jueces constitucionales se ponen en el plano de ser magos, predigitadores, de decir,
dejamos esto para la próxima Asamblea Nacional Legislativa. ¿Por qué se ponen en el plano de adivinos cuando ellos lo que tienen que ser es pragmáticos y no idealistas, de saber conducir las reglas de un Estado? Imaginemos que a futuro no se pueda instalar una asamblea. ¿Cómo quedaría dicha resolución, señor doctor? Dicho dictamen. No, pues queda en pie. Si es aceptado, ya queda, es una ley, en pocas palabras, y si no es aceptado, no hay nada. Pero ¿qué pasa si no se puede instalar una asamblea por caos, por conmoción o por desastre natural en la República del Ecuador, señor doctor? Chuta, ahí sí entramos en un problema inmenso. Porque Es que eso es lo que nos abocan los señores magistrados de la Corte de Justicia, de la Corte Constitucional, señor doctor. Pero el tema es que, a ver, yo entiendo ese punto. Yo le estoy poniendo Claro, un escenario futurista. Sí, puede ser, Sí. Realmente no estamos... Ya. Pero el tema es que el constituyente no vio eso, no vio más allá. Y lo único que dijo es, Corte Constitucional revisa esos decretos de urgencia económica. Y solo le dio esa potestad al presidente. Y dijo, cuando se conforme el nuevo legislativo, revise esos decretos leyes. En esa medida, la Corte Constitucional ha hecho bien, a mi criterio, porque se está pegando a lo que dice la Constitución. La Corte Constitucional, o sea, imagínese el presidente saca de urgencia, por ejemplo, reforma tipos penales, porque es necesario, porque la seguridad realmente está, la seguridad actualmente es realmente preocupante la situación. Y digamos, saca una ley para reformar tipos penales, aumentar penas, que es populismo penal al fin y al cabo, pero digamos lo hiciera. No, es inconstitucional porque el propio constituyente, es decir, nosotros no le dimos esa potestad en ese periodo. Nosotros le dijimos únicamente que en caso de disolución, usted puede sacar decretos de leyes solo de urgencia económica. Entonces la Corte hace bien, porque si está protegiendo la Constitución y se apega a la Constitución, está bien diciéndole, revisándole si es solo de materia económica y que no modifique otro tipo de leyes. En esa medida está bien, como le digo, pero claro, ante un eventual caso que no se pudiera conformar y que realmente nos quedaríamos sin órgano legislativo. Claro. Ahí la situación es apremiante. Y la Corte Constitucional, la propia Corte es quien tendría que expresarse a través de un pronunciamiento, a través de una cuestión interesante, ver cómo se actuaría. Porque realmente es una cuestión que no fue prevista por el constituyente en ese entonces. Claro, o sea, se metieron, yo creo que se metieron, y lo que nos envían también un mensaje dice lo siguiente, esto nos dicen, las sentencias estaban bien redactadas, apegadas a derecho sobre el tema de la Corte Constitucional, señor doctor. Bueno, eso habría que, anteriormente. ¿Anteriormente? Sí. Antes del 2008. Con la Corte Suprema. Ajá, con la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema era muy buena, o sea, yo no digo que no estoy quitándole el prestigio ni desvirtuando. Realmente hay fallos que todavía se utilizan a día de hoy que nosotros de la los Corte abogados. Suprema. De la Corte Suprema. Se fijan bases. El derecho es dinamismo. Esto va progresando. Pero ellos fijan bases muy buenas que se las sigue utilizando a día de hoy o se toman como base para desarrollar nueva jurisprudencia. O sea, habían jueces que eran fuente de consulta. Realmente, sí. Por ejemplo, antes había el Tribunal Constitucional, no había la Corte Constitucional. Exacto, había Tribunal Constitucional. Por ejemplo. Y hay unos fallos que son interesantes del Tribunal Constitucional. Tal vez a día de hoy pierdan eficacia porque son incluso contrarios a los nuevos pronunciamientos, pero hay fallos que son conformes digamos, a la nueva Constitución inclusive, que pese a que no estaba la Constitución de 2008, se adecúan a la Constitución de 2008 sin haber estado previstos antes. Y son fallos que sirven. Claro, yo recuerdo alguna vez, doctor, en una situación de la ley de comunicación, unos colegas a nivel nacional nos decían sobre el tema de la firma de dicha ley, que estamos todavía con conceptos arcaicos defendiendo cosas y ya lo novedoso del neoconstitucionalismo. Yo le dije y le manifestaba que hay aspectos del Código Romano que hasta el día de hoy están vigentes. Sí. Y eso que han pasado más de claro. décadas. Sí. Entonces hay cosas que aparentemente de décadas atrás no podrían servir en la actualidad y resulta que tienen firmeza en lo que es esa doctrina que genera. Totalmente, son bases del derecho. Claro. Incluso los principios generales del derecho se han venido manteniendo desde hace años. Y claro, son la base del desarrollo de los nuevos derechos o de estos derechos que tenemos actualmente. Entonces no se puede obviar eso. El tema central es aquí que la Corte Constitucional, como le digo, también emite buenas sentencias. El tema que a veces tiene un decisionismo, el problema es el decisionismo. Cuando la Corte Constitucional no cumple realmente su función o la cumple sin dar mayor explicación. Ahí es cuando causa esa ilegitimidad.
cuando en realidad no da las razones suficientes por la cual en este caso, por ejemplo, en el caso de las zonas francas, desestimó el proyecto de decreto de ley. Ya. Porque no dio las razones suficientes. Como le digo, yo estoy a favor de que lo haya negado, ¿sabe? Por una razón. A ver, dígame, doctor. Porque verá, a ver, la Corte Constitucional, al ser el protector del 148 de la Constitución, porque tiene que justamente respetar la voluntad del constituyente, lo que nosotros le hemos dado al presidente, tiene que ser una especie de contrapeso actualmente. Porque imagínense también la potestad discrecional que le estamos dando al presidente si pudiera legislar como quisiera. Es una dictadura. Ah, claro. En pocas palabras, si digamos... Es más o menos eso. Es más o menos eso. Alguien tiene que controlarlo. Porque al fin y al cabo, digamos, más allá de las intenciones del presidente, sean buenas o malas, que son, digamos, sean buenas esas intenciones. Me gustó mucho el proyecto que se presenta de las zonas francas. Es muy, muy interesante, incluso a largo plazo realmente. Es muy, muy interesante. Es un buen proyecto por parte de la presidencia respecto para la recaudación y para el tema de incentivar la economía e incluso de incluir a Ecuador en la economía global. Ponía en firme una figura constitucional que está dentro de la Constitución que se llama libertad económica. Libertad económica, sí. Justamente, y la competitividad de Ecuador en el mundo. Exactamente. Era interesante en esa medida. Sin embargo, ahí es donde la Corte le dice, porque ¿qué tiene que hacer la Corte al revisar esta urgencia? ¿Cómo califica la urgencia? A través del principio de necesidad. Entonces la Corte le dice, identifíqueme cuáles son las circunstancias apremiantes para que usted tramite ahora y no espere el periodo legislativo. Para que a través de la deliberación democrática y respetando la separación de poderes, sea más bien el órgano legislativo quien lo trate y no yo Corte, como Claro. Control Constitucional. Entonces, le explican cuáles son las circunstancias apremiantes. Se viene el fenómeno del Niño, Claro. Ecuador ha desacelerado en el tema mundial, ha perdido PIB, muchas cuestiones más. Estamos con una tasa de desempleo bastante grave, bastante alta. Entonces le dice a la Corte, sí, hay circunstancias apremiantes. Ahora le dice, revisemos si las medidas que me estás planteando mitigan esos problemas apremiantes. La revisa, ve que las zonas francas van a incentivar sobre todo la inversión extranjera, Ya. en pocas palabras. Y le dice, efectivamente, lo que me estás planteando a través de la ley sí mitiga estas situaciones apremiantes. Cumple esos dos parámetros. Le faltó un parámetro. ¿Sabe cuál era el parámetro? Que esos efectos sean inmediatos prácticamente. Ya. Y ahí está el problema. Que justamente la propia presidencia de la República dice que esto es para un plazo largo, que en el tiempo se verá, que en 20 años tendremos una mayor solvencia económica, y ahí es donde la Corte le dice, si va a haber tanto tiempo, no hay un efecto, no hay esa inmediatez. Ese efecto no se va a ver justamente en este periodo donde no tenemos legislativo. Por tanto, al no tener esos efectos, deja de ser urgente, porque se supone que esos decretos de urgencia son para mitigar situaciones y que tengan efectos actuales. Ya, doctor, pero ¿dónde está la capacidad de los jueces constitucionales que su mirada y su forma de concebir las cosas y analizarlas y evaluarlas y ponerlas como doctrina que superen a la función ejecutiva? ¿En qué sentido? Claro, se olvidó el Ejecutivo de precisar esto, pero nuestra sapiencia y experticia y también avisorando nuevos escenarios a futuro y de involución, advertimos de ello y podemos a lo mejor calificarla para que pueda darse estas zonas francas. ¿En qué sentido? Claro, el fenómeno del Niño, el Producto Interno Bruto del Ecuador, que ha disminuido frente a otros. Pero, ¿por qué no estudió la Corte Constitucional, por ejemplo, los Productos Internos Brutos de otros estados? Y resulta que esos Productos Internos Brutos de otros estados ya tienen estructuras de inteligencia artificial que están trabajando las 24 horas. Y a lo mejor el contrapeso en el Ecuador o la parte negativa sería el Código de Trabajo, que podría ser modificado y todo lo demás. O sea, en materia económica hay un peligro para la República del Ecuador. ¿Por qué no lo avisoró la Corte Constitucional y sembró una buena doctrina de decirle a las funciones: trabajen en estos mecanismos para que el Ecuador no pueda ir a una depresión económica y convertirse en un estado fallido económicamente, señor doctor? Sí. Es interesante. El presidente sí le dice eso, que a nivel regional ya hay economías justamente manejando estos temas novedosos. Sí. Incluso me gustó el tema de poner las zonas francas, porque muchos comerciantes nacionales decían que iba a ser una competencia desleal. Loja se desarrollaba. Sin embargo, yo no le veo competencia desleal porque las zonas francas no eran para ingresar
comercio nacional, sino eran como para que aquí sea un centro de distribución y aquí cobrarles aranceles y esas cuestiones y que sigan a otros países. Claro. Porque el proceso de nacionalización, de eso no estaban exentos los inversionistas extranjeros. En esa medida me pareció perfecto. Sin embargo, yo creo que es acertado lo de la Corte. Porque justamente, y me parece perfecto lo que usted dice, hay las circunstancias apremiantes. Realmente las hay. Y las medidas que toma el presidente son idóneas para resolver esas circunstancias apremiantes. El tema es que el efecto no se iba a ver ahora. Entonces, lo que le dice a la Corte es, no es que esté mal tu decreto de ley, el tema es que yo no puedo reemplazar las funciones de un legislativo. Y en esa medida, mejor espérate que se conforme la nueva legislación y envíe ese proyecto de ley. Pero allí no se contradice la Corte, señor doctor. ¿Con el de de acuerdo, acá? de acuerdo a la Corte, a la Constitución del 2008, para administrar justicia constitucional. Entonces, cuando hablamos de un decreto y del pronunciamiento de la Corte Constitucional, no significa que inobservaron, por ejemplo, la actuación de la Asamblea Nacional Legislativa sobre temas económicos que presentó el presidente de la República en materia de urgencia y también aspectos económicos como Código del Trabajo, incluso el costo económico de los recursos a través de la banca, tanto estatal como también privada. Ajá. ¿Qué pasa allí, doctor? ¿Por qué la Corte no observó esas situaciones que podrían haber empantanado la prosperidad económica del pueblo y de la República? Ahí la Corte dice lo siguiente, yo no hago control político, y por tanto esas cuestiones tan técnicas y esas cuestiones de a profundidad como es el impacto en la economía, cuantificaciones y otras cuestiones así, tiene que ser a través de una deliberación democrática. Control político está bien, pero justicia constitucional, lo que dice la Constitución, ¿cómo entiende usted, señor doctor? ¿Cómo entiende la justicia? La justicia es observar y ver lo uno y lo otro, balancear y equilibrar. Entonces, ¿dónde faltó los insumos para la Corte? ¿Dónde queda el fin? Claro. Al fin y al cabo, el fin. Claro, pero verá, yo entiendo esta cuestión realmente. Y yo, como le digo, yo felicito el proyecto del presidente. ¿Sabe cuál es el problema también del presidente de los asesores? En la disposición transitoria de esa ley dicen el reglamento deberá expedirse en 3 meses. Y ellos mismos se ponen la soga en el cuello. En 3 meses ya tenemos legislativo. Y usted sabe bien que la ley, sin su reglamento, no se puede ejecutar. Y en esa medida es una carga que toma la Corte y le dice, me dices que es de urgencia económica y me dices que es de tanta urgencia económica que no podemos esperar la nueva conformación de una asamblea. Sin embargo, me dices que a partir de promulgada, 3 meses después se tiene que expedir un reglamento. Y en 3 meses ya tienes asamblea. Claro. No, imagínese, doctor, o sea, por ejemplo, claro, aquí la Corte Constitucional visualiza al Ecuador, pero no visualiza otros escenarios económicos globales. ¿Por qué le digo? Por ejemplo, desde la muerte cruzada hasta el día de hoy, ya otros esquemas de estados están hablando de una moneda diferente en temas de negociaciones de mercancías y insumos y materias primas al dólar. Estamos hablando del yuan y de los BRIC, una posición económica global. Y el Ecuador, ¿cómo puede razonar eso cuando no tenemos una asamblea que pueda, como usted dice, balancear y equilibrar las posiciones de la República del Ecuador, cuando hay un presidente que tiene los decretos, leyes y la Corte Constitucional que observa la legitimidad de los mismos? Pero, Lindo, ¿usted no cree que si la Corte aceptaba este proyecto no se estaba asumiendo un rol de legislador? Dese cuenta que, como le digo, hasta ahora la Corte, y es clara y está perfecto, dice, yo no soy legislador, yo te hago control de constitucionalidad. El tema de profundizar en impacto de la economía, de deliberar pros, contras de estos proyectos, es una cuestión ya propia de un órgano legislativo. Por eso dice, yo no me quiero superponer a las funciones que están estructuradas ordinariamente para el Estado y me limito a pronunciarme a eso. Yo simplemente veo si estas normas son conformes a la Constitución o no. Por eso la Corte del Fallo ni siquiera es tan amplio. El voto de la mayoría son 30 hojas, que 15 se van en antecedentes. Doctor, pero hay una situación allí. La palabra control político no está por demás allí. ¿O es un invento netamente político que se introdujo al control constitucional? ¿Por qué le digo todo esto, señor doctor? Y aterricemos en lo que es el pueblo ecuatoriano. Lo político es constitucional, decían por ahí. Claro, lo político es constitucional y lo constitucional es político. ¿Por qué?
Porque cuando nos presentaron la Constitución de los 300 años, ¿quién discutió políticamente? El pueblo y los partidos políticos. Y cuando hablaban de temas constitucionales, y le hablo, por ejemplo, el tema de expresión y opinión, políticamente nosotros lo defendíamos y lo respaldábamos, lo que era la doctrina internacional de la expresión y opinión, que incluso decían, pero está allí en la Constitución la libertad de expresión y opinión. Sí, sí, pero está aquí escrito en el artículo 66 de la actual Constitución, el pueblo ecuatoriano tiene derecho de expresión y de opinión, no expresión y opinión. Esas dos palabritas de es el que me llama la atención. Entonces discutíamos políticamente. Entonces, ¿cómo es que el juez constitucional, que tiene mayor sapiencia e ilustración, no se mete? El tema que ya fijaron precedentes. Eso de control político, recuerda que lo veníamos hablando la anterior vez que visité la radio, que decíamos que la Corte Constitucional no hace control político, por tanto no podía, cuando fue el dictamen de enjuiciamiento político, decíamos que la Corte se abstuvo de verificar en realidad si hubo o no cometimiento de peculado, porque no hace control político. Y al dejar sentado ese precedente, le dio chance a que aquí también diga lo mismo, no hago control político. Y bajo esa misma argumentación está respetando su propio pronunciamiento y con eso coge y desestima. Es una jugada digna una jugada media interesante. Sí, ya fijaron precedentes. Entonces, lo que discutíamos, nos parecía un poco absurdo que la Asamblea, realmente sin pruebas, lo enjuició políticamente y lo arrinconó a que el presidente declare la disolución de la Asamblea. Pero, Lindo, salgamos un ratito para entender este tema. No, sí, está bien, doctor. Usted tiene conocimiento de estos temas. ¿Usted cree que se cumplió la causal por la cual se destituyó a la Asamblea Nacional? Que era grave crisis política y conmoción interna, si no me equivoco. Ya. No se cumplió. No había grave crisis política, porque tienen que cumplirse las dos. Grave crisis política y conmoción interna. No es O, es I. Ya. Tienen que verificarse las dos. Él lo hizo porque ya se sintió arrinconado. En pocas palabras. O sea, yo como le dije, nunca estuve a favor del juicio político porque no tenía ni pies ni cabeza y yo puedo tener serias diferencias con el señor presidente, pero no había méritos para enjuiciarlo políticamente. A pesar de eso, el temor fue la votación. Claro, lo arrinconaron y él dijo, mejor yo los disuelvo a ellos. Ya. Antes de que me juicien a mí. Y lo disolvió. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional? Presentó una acción de inconstitucionalidad sobre ese decreto y dijo, no se cumplieron esos requisitos para que me pueda destituir. Y la Corte le dijo, yo no hago control político. Esos son controles políticos, por tanto no me pronuncio y están bien disueltos. Ya. Entonces la Corte, llamémoslo así, está actuando coherentemente. Cuando lo enjuiciaron políticamente, cuando impugnaron la disolución de la Asamblea y actualmente con los decretos. Entonces dijo, hay ciertas cuestiones que son de control político que yo no me puedo meter, por más que haga control de constitucionalidad. ¿O se dieron cuenta, señor doctor, que no podían ellos actuar como papá y mamá, decir, toma esto y toma lo otro y tranquilito? Exacto. No te me portes mal, porque allí dejaría prácticamente cimentado de que la Corte Constitucional estaría por encima de todas estas funciones. Ahí sí ya hubiera, claro, es que esa es la idea del control político. La Corte dice, yo no me puedo superponer a las funciones ordinarias del Estado, que son legislativo y ejecutivo. No puedo. No me puedo hacer eso. Por eso ellos mucho recargan. Yo no hago control político porque yo no tengo esas competencias que la Constitución y el Constituyente les dio a ustedes. Por eso dijo, yo no voy a revisar si en realidad se hizo grave crisis política o conmoción interna porque dice la Constitución a juicio del presidente. Claro. Es más o menos, si le voy a poner un ejemplo para que los ciudadanos o podamos entender o usted nos haga entender, señor doctor, esta circunstancia de la Corte Constitucional. La monarquía británica. Por ejemplo, hablemos de lo que es el presidente o el primer ministro del gobierno de la monarquía británica. El primer ministro es prácticamente electo por el poder político y los ciudadanos, pero la monarquía es otra cosa. Sí. El primer ministro hace todo el aspecto de andamiaje político, todo. Pero de pronto la reina Isabel, yo recuerdo una anécdota de Winston Churchill que le decía, estos mecanismos son los que se tienen que actuar sobre una crisis de alumbrado eléctrico y del carbón. Y la reina le dijo, no, usted tiene que obedecer esto. Y el primer ministro se quedó prácticamente sin nada. Es más o menos sacar la Corte Constitucional con las 5 funciones del Estado ecuatoriano, señor doctor.
No, yo realmente no creo, porque sí tiene un marco de... No, o sea, delimitado. yo estoy simplemente... A la potestad que podría tener. Claro, exactamente, no a la definición Pues claro, en sí. sí. O sea, en la potestad sí. Al ser ese control de constitucionalidad, la Corte puede literalmente, como le digo, puede pronunciarse por cualquier pronunciamiento de los actos de poder público. Están por Sí. encima de esa misión. Siempre y cuando sea conforme a derecho. El tema, y volvemos al decisionismo. ¿Quién revisa la Corte? ¿Quién la revisa? Nadie. Nadie. Ni entre ellos a lo mejor se pueden revisar. No, solo se destituyen entre ellos. Ah, ya, perfecto. Entonces, Hay que hacer amigos ahí. claro, entonces la situación es muy clara de lo que es actualmente la Corte Constitucional dentro de la Constitución del 2008. Dese cuenta que ni siquiera, o sea, y volviendo a la supremacía de la Corte Constitucional. Por ejemplo, ¿quién puede destituir al fiscal general del Estado? Puede destituirlo a la Asamblea a través de un juicio político. Y esas otras cuestiones están sujetos a contrapeso de otras posiciones del Estado. Ujú. La Corte Constitucional no se le puede meter a nadie. Se destituyen entre ellos mismos. Solo los propios jueces de la Corte Constitucional pueden destituir a otro juez de la Corte Constitucional. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial pueden destituir a un miembro de la Corte Constitucional. O sea, usted me está diciendo, los dioses del Olimpo, Deciden. y claro, en las funciones en las 5 funciones del neorepublicanismo, llamémosle así. Claro, de un nuevo republicanismo que surgió en Montecristi del 2008. O sea, imagínese cómo está la estructura del Estado que recién nos venimos a dar cuenta con lo que usted nos plantea para discutir. Sí, así es, así es. Y la propia Constitución lo dice. Por eso digo, está el elector, el soberano, consciente cuando va a votar de lo que está haciendo. Porque eso está en la Constitución. No es que se lo inventó, no que está en las leyes, está en la Constitución. Está dentro de la Constitución, claro. Sí. Entonces ahí te dice que, imagínese, o sea, es bien difícil que se voten entre ellos. Pues. Entonces, ellos, incluso la destitución de ellos mismos, porque mire, la Corte Constitucional, recuerde cuando los destituyó a los del Consejo de Participación Ciudadana, que son un órgano democrático. Claro. Electo por votación. Electo, le digo. Claro, el Poder Ejecutivo es electo por votación popular. La Asamblea Nacional Legislativa, similar. El de Participación Ciudadana, similar. El Consejo Nacional Electoral, No, ese ya no. Ni ese ni el judicial. Pero son justamente esos poderes, históricamente no son soberanos. O sea, no son elegidos directamente en las urnas. En Bolivia sí. En Bolivia el judicial es elegido democráticamente. doctor, le hago una consulta. Porque dentro del republicanismo, porque eso es lo que llama la atención de cómo se montó el Estado ecuatoriano en la Constitución del 2008. Porque las leyes de autorización, que yo le llamo, autoriza todo. Y una de ellas es que ahora nos estamos dando cuenta de que la Corte Constitucional tiene más poder que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo y que el Poder Judicial y las otras 2 funciones, que a criterio personal simplemente deberían ser funciones técnicas, porque elaborar un proceso eleccionario no es algo tan relevante, es simplemente organizar quiénes van a participar y cómo se cuentan los votos, señor doctor. Uh-huh. Sí, en eso sí estamos de acuerdo. Realmente que la Corte Constitucional asume un papel de vital importancia y cuando está en ejercicio de sus funciones está por encima de o sea, puede dictar dictámenes que estén por encima de las propias manifestaciones de las demás funciones del Estado. En esa medida, pero es que ya le digo, es que esta es una cuestión constitucional netamente, porque esta es una discusión que se planteó hace años. Yeah. Tenemos Kelsen versus Smith, que decían quién tiene que proteger la Constitución. Kelsen era partidario de que tiene que proteger la Constitución el Ejecutivo, pero decían que el Ejecutivo no va a ser parcial. Necesitamos un órgano especializado en esa materia que sea imparcial. Entonces, darle al legislativo, darle al ejecutivo a quien proteja la Constitución o que tenga ese poder es parcializarlo. Pero ¿por qué no tener un tribunal cercano a la función judicial, que incluso podría ser un tribunal de alta jerarquía? Una alta magistratura. Exacto. Que podría a lo mejor resolver temas del cumplimiento de la norma constitucional, que se cumplan las normas constitucionales. Pero ahí vamos a este punto, Lindo. ¿Qué pasa si una ley es contraria a la Constitución? Si un decreto es contrario a la Constitución y no hay un órgano que lo califique. Buscar Como la tal. proporcionalidad, buscar la evolución y buscar lo más favorable a esa interpretación o a esa duda. Pero ¿quién la realiza? ¿El legislador mismo? ¿En uso de sus competencias? No creo, porque el legislador tendría capacidad política, Tiene más capacidad bien tiene que política. ser El judicial. el judicial. Ya, estamos de acuerdo en eso. Pero el judicial
también comete bastantes errores. Podríamos decir, por ejemplo, yo ayer escuchaba en la radio que decían que darle esas funciones a lo que había, ¿cómo se llamaba? El Supremo, a la Corte Suprema de Justicia. Dar esas funciones a la Corte Suprema de Justicia. Pero al fin y al cabo, igual lo estamos convirtiendo en un órgano de última instancia. Pero, señor doctor, pero lo que pasa es de que, a ver, tienen errores, dice usted. Claro. Bueno, tenemos errores como seres humanos, porque los jueces de la Corte Constitucional igual también tienen errores. Son seres humanos. Estamos de acuerdo. Solo la Biblia fue redactada en un aspecto de deidad superior. Claro. Pero sí, o sea, estamos de acuerdo. Ellos también tienen errores. Como digo, el decisionismo de la Corte si usted revisa los pronunciamientos, no solo de esta Corte, de las anteriores Cortes, de las anteriores composiciones, hay un decisionismo increíble. A veces niegan el acceso a la justicia constitucional de una forma injustificada. Claro. Porque usted como ciudadano, para impugnar una resolución, una sentencia en la Corte Constitucional, tiene que ser un muy buen abogado, tiene que tener una carga argumentativa bastante fuerte para que sea admitida por la Corte Constitucional. Bueno, indiferente a eso, si trasladamos esas funciones a la Corte Suprema de Justicia, se sigue convirtiendo en ese órgano inapelable y vinculante. Al fin y al cabo, lo único que estamos es cambiando de órgano, pero siguen siendo ellos con la potestad de controlar. Más bien, si digamos existe un descontento por parte de la ciudadanía y en sí de los actores políticos, se tiene que buscar una reforma a la Constitución. Es la única forma, y limitarla. Doctor, sí, pero yo veo una situación allí netamente política que le quitaron la supremacía de algo que es intangible, pero que a la vez se vuelve medio tangible cuando hay dictámenes y también sentencias, pero en esa virtud de la doctrina, de la jurisprudencia y la sapiencia. Digo, hay un tema político. La Corte Constitucional nos ponen a administrar justicia a través de la Corte Constitucional. Nos ponen seres humanos convertidos a lo mejor en supuestas deidades, cuando no lo son. Cuando lo que tiene que hacer la Constitución es privilegiar el poder de la palabra, el poder del verbo jurídico de un Estado y de otros Estados para que esa maravilla que se llama palabra y verbo jurídico sea el que pueda sentenciar, como dice la Biblia en los sermones, en el Sermón de la Montaña, hacer nacer en el hombro del justo y del pecador la fuerza de la palabra. O sea, lo justo, nada, ni a favor ni en contra. En lluvia y en sol, lo que es dicha doctrina. ¿Por qué no visualizar que el poder de la palabra y los verbos jurídicos estén por encima de un juez de la Corte Constitucional? Ponerle en ese nivel a esta parte que es intangible. No sé, doctor. Le entiendo, Lindon. A ver, ¿podría ser que el pueblo pueda pronunciarse respecto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional? ¿Entiendo? Claro que sí. Porque imagínese, una palabra mal redactada por un juez que a lo mejor estuvo bien en ese momento, o tuvo un problema emocional, o de identificación política, de pronto escribió y redactó mal un verbo, y ese verbo cambia todo un panorama. Las consecuencias jurídicas pueden ser tremendas. Con un I, con un O, con un D, claro. En derecho es increíble. El tema es que no está vetada la posibilidad, textualmente. Ya. Porque te dice la Constitución que el pueblo puede someter a consulta popular cualquier tema de su interés. El tema que, como le digo, hay ciertas cuestiones que el pueblo no puede ir en contra de la propia Constitución a través de una consulta popular normal. Porque si se quiere ir en contra de la Constitución, tiene que buscar una enmienda o un referéndum. Porque nosotros tenemos que respetar la voluntad del constituyente. En esa medida, la Corte Constitucional tiene que hacer respetar lo que ya fue previamente aceptado. Doctor, no sé si lo entiendo correctamente. ¿Respetamos la voluntad del constituyente o del... Y del pueblo soberano. Del soberano, que es el que la aprobó, autoriza dicha normativa? Exactamente, que la aprobó. Ya. Entonces nosotros tenemos que respetar la decisión que tomamos, en pocas palabras. La decisión que ya tomamos en el 2008 tenemos que respetarla. Y si no estamos conformes, justamente la Constitución sí prevé mecanismos de enmienda y referéndum. Y en esa medida podríamos buscar modificaciones constitucionales. Pero ya le digo, esos procesos no son fáciles, de fácil tramitación, son complicados, porque incluso en las consultas populares la Corte califica la vía. Si eso que queremos enmendar en la Constitución va por enmienda o va por reforma constitucional,
¿Cambia la estructura del Estado? ¿No la cambia? Depende de lo que busque la pregunta. Por ejemplo, el Yasuní es una consulta popular. Lo que nos vamos a votar es una consulta popular que no modifica la Constitución. Por tanto, es una consulta popular de sí o no. Pero, por ejemplo, la última consulta popular que también tuvimos del presidente, que fue en las seccionales, esa sí era enmienda, porque buscaba la extradición, reformaba algunos artículos de la Constitución. Pero, en cambio, la reforma constitucional te permite cambiar la estructura del Estado, por ejemplo. Pero para eso necesitas que lo debate el legislativo y que la Corte Constitucional la apruebe a la vía. Y esos son procedimientos bastante complicados en el tiempo, incluso de realizarlos, y con bastante carga argumentativa. Doctor, ¿qué pasaría, por ejemplo, como dice el pueblo ecuatoriano? No estamos de acuerdo en la Corte Constitucional. Algunos dicen. Sí. Puede ser un tribunal constitucional dentro del Poder Judicial que quede y que pueda ser controlado también. ¿Qué pasaría si el pueblo dice, tampoco queremos un Consejo Nacional Electoral? Mira, ahí estaríamos alterando la estructura del Estado, porque nuestra estructura tiene 5 funciones. Ahí es una reforma constitucional. Y el trámite de reforma constitucional es bastante complicado, por llamarlo así. Puede ser iniciativa de la presidencia, puede ser iniciativa de la ciudadanía. Eso no lo veta la Constitución. El tema es que justamente el que hace la calificación de si es vía referéndum, vía reforma constitucional o vía enmienda es la Corte Constitucional. En este caso, como la Corte no lo prohíbe, sería una reforma constitucional realmente. Y tendría que tratarse a través del legislativo. El legislativo la trata, ve si la modifica o no la modifica, y luego la pone a conocimiento a través de la ciudadanía, que tiene que votar si reforma o no reforma la Constitución. Pero ¿qué pasa con ese derecho, a lo mejor de los ciudadanos que dicen, un derecho de no concibo correctamente estas funciones y quiero cambiarlas? ¿Qué pasa cuando llegue a la interpretación o al análisis de la Corte Constitucional? En la medida que no limite garantías constitucionales ni derechos constitucionales, la Corte tiene que dar paso, siempre y cuando la vía que hayan elegido sea la correcta, porque usted no puede por vía enmienda reformar la estructura del Estado. Tiene que ser mediante una reforma a la Constitución que usted lo hace a la estructura del Estado, porque la enmienda no le permite cambiar la estructura del Estado. Doctor, tenemos 5 minutos ya para finalizar Expresión Política. Se nos va el tiempo en este tema, es sumamente interesante. Yo le quiero consultar algo. Hay que estudiar las resoluciones y dictámenes de la Corte Constitucional. Digo, estudiar en el sentido para ver lo pragmático que pueda ser para la República del Ecuador. Y si no lo es, ¿qué podríamos hacer para que quede, a lo mejor, salvaguardado el imperio de la justicia? A día de hoy, como lo expliqué, los pronunciamientos de la Corte Constitucional forman parte del bloque de constitucionalidad. Por tanto, su estudio tiene la misma importancia que estudiar la Constitución. A ese punto. Y un abogado que no sepa la Constitución no sabe nada. Entonces, el estudio y el abocamiento al análisis de los pronunciamientos de la Corte Constitucional a día de hoy es prácticamente estudiar una Constitución más. Los dictámenes. Sí, porque la Corte Constitucional tiene varias facultades, entre ellas la de interpretación constitucional. Entonces, la interpretación de la Corte de cierto artículo es más fuerte que el propio artículo. Claro. Se supone que la interpretación la hace conforme a la Constitución y todas esas cuestiones, obviamente. Pero esa interpretación, pues, es la que manda. Sí, es muy cierto. Sí, en eso sí hemos estado leyendo las resoluciones y dictámenes que resultan algo interesante porque yo le digo, agrandan el espacio de poder discutir. Yo le digo, la Corte Constitucional no hay un consejo y un criterio de ciudadanía, no hay que buscarle lo malo, hay que exigirle más. Hay que exigirle una argumentación más fuerte, hay que exigirle eso. No la eliminación no es la solución, es un excelente contrapeso. Más que todo en estos estados que estamos acostumbrados a que nos atropellen los poderes ordinarios. A día de hoy tenemos un presidente que ha sido bastante tibio a mi criterio. Esperaba mucho más del señor presidente Lasso. Yo sé que tuvo limitaciones de la asamblea y esas cuestiones, pero no creo que lo justifiquen. Tuvimos una asamblea paupérrima y esas cuestiones, pero estamos acostumbrados a que los poderes del Estado abusen de su poder. ¿Sabe, doctor, lo que yo pienso también de un aspecto que a lo mejor no sé si usted lo consolide en la apreciación que yo tengo? La Constitución está allí, bien o mal, pero hay Constitución. Nos permite vivir civilizadamente y a lo mejor con discusiones políticas muy profundas o superficiales. Pero exijamos, por ejemplo, yo les digo aquí a los ciudadanos a través de Expresión Política, de Prensa Radial Noticias Planeta al Día,
exijan a su gobierno transparencia en las acciones administrativas, económicas y jurídicas. Por ejemplo, al municipio exijámosle que nos transparente los impuestos y las órdenes que nos dan. Porque si exigimos esa transparencia, estamos exigiendo seguridad constitucional. Sí. Ese es el deber de los ciudadanos. Respeto a los derechos constitucionales. Realmente que la transparencia forma parte de los principios de publicidad, incluso de libertad y de acceso a la información. Cuestiones que a veces se nos veta por parte del municipio. El municipio sin necesidad de tener, y se presenta a día de hoy, que no tiene información declarada como reservada y te la niega. Y no te permite, es una cuestión alarmante, porque va en contra de los derechos constitucionales. Y me pareció muy bien un punto que se topó Lyndon, que es justamente que la Constitución está ahí. Puede que tenga sus defectos, pero un ejemplo claro que nosotros tenemos de un progreso cuando la Constitución es bien aplicada y conforme los fines constitucionales. Mire la Constitución de Pinochet, que es una constitución de una dictadura, que tiene una sentencia de dictadura, y le funcionó a Chile, porque tal vez la supo adecuar a los fines que se buscan. Y cuando se tiene buena fe de aplicar la Constitución y la ley de buena fe, realmente que funciona. Hay algo, señor doctor, que por eso yo le cuestionaba duro sobre el tema de la Corte Constitucional, si era una monarquía, si era algo que está por encima de las otras funciones, o qué mismo es. Y yo siempre apelo y digo, y por eso digo, o sea, lo que a lo mejor nació una norma constitucional o jurídica de forma torcida o ideológica, pero el espíritu de las leyes a la larga lo va perfeccionando. Así es, en la práctica se va perfeccionando. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias. A usted, Linda, y a usted, a todos los radioescuchas. Gracias. Aquí hemos hablado con el doctor Salvador Merino, haciendo información sobre la Corte Constitucional a través de Expresión Política. A ustedes, amigos, un feliz resto del día y muchísimas gracias por la sintonía. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.